La debida diligencia aplicada en emprendimientos. Ana Luisa Martínez Montt, directora legal y presidenta IDC Valores, Grupo IDC Guatemala. Mariana Noches, socia PLP, El Salvador. Moderador, Estuardo Jáuregui, socio Jáuregui y Asociados, Guatemala. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a tocar un tema que creo que es muy interesante para nosotros que somos los abogados de propiedad intelectual, porque no estamos familiarizados normalmente a estos procesos de debida diligencia o due diligence que son necesarios hacer para que un proyecto que están haciendo, que es el tema de ahora, el emprendimiento, sea efectivo. Hoy contamos aquí con dos expertas abogadas corporativas principalmente. Ya les pedí que no me usen terminología que nosotros los abogados de propiedad intelectual no conocemos y que si la usan nos lo traduzcan, precisamente para entender por qué es importante esos procesos. Todos estamos conscientes hoy por hoy que las empresas valen más por sus intangibles que por sus tangibles. Y de hecho, el público que tenemos hoy aquí y yo mismo vivimos de esa materia, donde hay un intercambio constante, tramitación de registro, venta, y esto no está excluido y pasa a ser mucho más importante cuando hay un proceso de venta de una empresa, de adquisición de una empresa o de fusión de una empresa. ¿Por qué les menciono esto? Porque aunque esos son los macro, o sea, la parte grande, que es la que probablemente nosotros vemos, también tenemos casos que hay emprendedores y hay emprendedores de todo nivel que deben seguir esos pasos, porque si no lo siguen, van directo al fracaso. Y hoy vamos a tratar de darles un esbozo general de qué es eso, qué es la debida diligencia, enfocada en los emprendimientos, pero lo vamos a hacer de una manera más amplia. Vamos a hacerlo interactivo para que podamos tener mucha mayor participación y si alguien tiene una duda, precisamente por el tema que estamos viendo, vamos a tratar de írselas aclarando. Pueden preguntarnos en el momento, no solo al final, solo les encargaría a la brevedad posible para que podamos abarcar todos el tema. Entonces, sin más, aquí tengo un gusto de Ana Luisa Martínez Montt y Mariana Noches, abogada, la primera guatemalteca y la segunda salvadoreña, y vamos a empezar con este tema de la debida diligencia en los emprendimientos partiendo de cero. Ana Luisa, tal vez tú nos podrías explicar un poco a nuestro público qué es la debida diligencia primero y por qué es importante en estos casos. Gracias, Estuardo. Sí, sin ánimo de ponerme a definir, pero creo que es importante que entendamos qué es la debida diligencia para poder entender la importancia de ella. O sea, debida diligencia, como la palabra lo dice, es ser diligente en la revisión de algo. Entonces, si estamos comprando algo, adquiriendo algo, invirtiendo algo, tenemos dos formas de hacerlo: o ir con los ojos cerrados y decir voy y compro, voy e invierto, que se puede hacer. Eso depende de cuán adverso al riesgo es la persona, cuán adverso al riesgo es quien está comprando, o ser diligente en el sentido de pensar voy a hacer una revisión ya sea exhaustiva, mediana o un poco más laxa. La importancia de una debida diligencia no es únicamente el tema de que voy a revisar un activo a profundidad, sino que su importancia deviene también de la responsabilidad que quien está trayendo ese activo a la mesa tiene hacia otras personas, por ejemplo, inversionistas, accionistas o stakeholders. O sea, en este panel lo interesante es que
Vamos a empezar hablando de debida diligencia enfocada como nosotros la vemos en temas usuales que son grandes adquisiciones, ¿verdad? Traemos algunos casos, yo traigo algunos casos en los que he participado de grandes adquisiciones de empresas, pero porque lo queremos ir llevando a terminar en lo que es el título del panel de hoy, que es la debida diligencia para los emprendedores, que eso… si bien es cierto, pareciera que podría ser lo mismo, hay un nodo de diferencia que data en que en el emprendedurismo hay más capacidad de sostener el riesgo. Lo veíamos en los paneles de ayer, ¿verdad? Los emprendedores pueden querer o pueden ser más propensos a aceptar el riesgo y podrían decir: voy a llevar una debida diligencia un poco más limitada cuando quiero adquirir algún activo. Entonces, para recapitular, la definición de debida diligencia es eso, es ser diligente, tener la responsabilidad de entender, de revisar, de querer entender qué es lo que estoy comprando, en qué es en lo que estoy invirtiendo. ¿Por qué? No únicamente porque quiero conocer lo que estoy comprando, sino que porque también tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad fiduciaria, como ustedes bien saben, la mayoría de aquí son abogados, la responsabilidad fiduciaria también va de la mano de responsabilidades civiles o penales, que si no se cumple una responsabilidad fiduciaria podemos ser sujetos a que alguien nos reclame: ¿por qué no revisaste este activo? Principalmente, como les menciono, los accionistas de una empresa. Si yo llevo la propuesta de que se compre un activo, tengo que ser lo suficientemente diligente pensando en que soy el gerente de la empresa y digo: miren, compremos este activo o compremos esta marca o compremos esta nueva empresa. Tengo que tener la suficiente diligencia, es decir, el cuidado de revisar el activo que estoy proponiendo a la mesa, porque usualmente los accionistas lo que van a querer es darnos los números, decirnos ese activo cuánto me va a representar en EBITDA para el año entrante, o ese activo cuánto me va a representar en ahorro. Pero además le tengo que poder decir: sí, pero este activo trae aparejado estos riesgos, trae aparejado estas limitantes, trae aparejado que no está inscrito o si está inscrito. Entonces, eso es la debida diligencia, tener el debido cuidado de revisar bien lo que estoy trayendo a la mesa o en lo que estoy invirtiendo. Mariana, como complemento me gustaría preguntarte que lo que dice Ana Luisa es precisamente evitar sorpresas, en la medida de lo posible cuando estamos haciendo esta debida diligencia. En los casos de emprendimiento, ¿cómo lo miras tú? ¿Deben tener la debida diligencia? ¿No deben tener la debida diligencia precisamente por ser casos nuevos? No, así es. Bueno, tal vez para complementar lo que decía Ana Luisa, el proceso de debida diligencia es un proceso de análisis de una revisión exhaustiva de una empresa, de un activo, de algo sobre lo que se pretende invertir o que se lleve a cabo una transacción. Y yo creo que la analogía más simple es como cuando vamos a comprar un carro usado. Nadie lo va a comprar sin revisarlo, sin llevarlo a su taller de confianza, a que le hagan una revisión completa. Le va a dar un par de vueltas para saber el estado del vehículo, cuánto le va a durar, si es una inversión que tiene una reversión a futuro. Y solo después de esa revisión creo que estaríamos dispuestos a invertir cierta plata en eso, si no, no. En los emprendedores creo que es más importante todavía tener una debida diligencia, y sobre todo a lo interno, porque son pequeñas empresas que van empezando y que lo que buscan es que se invierta en ellos, que hayan inversores que quieran arriesgarse un poco y invertir o asociarse con ellos. Entonces, es muy importante que a lo interno los emprendedores hagan debidas diligencias en donde puedan identificar riesgos, cuantificarlos y tomar medidas para corregirlos, por un lado. Por otro lado, puede que encuentren oportunidades de mejora al identificar, no sé, partes en las que no están en debido cumplimiento, tal vez en temas legales, en temas regulatorios, en temas financieros, pueden encontrar oportunidades de mejora, y sobre todo les da un sentido de confianza a cualquier inversor que quiera venir. Genera un sentido de transparencia, que están haciendo bien las cosas y que tienen toda la disposición de
de hacerlo bien y de enseñar todo. Mencionaste ahorita varios puntos. De la debida diligencia, ¿tiene algunos aspectos principales que deben tomarse? Obviamente aquí, como dices, nuestro público, la mayor parte somos abogados, pero entiendo que no solamente es la parte legal, y tal vez después también nos complementa Ana Luisa el tema. Yo creería que los puntos principales, bueno, el financiero, que le va a dar a un inversionista o un interesado en asociarse o en comprar la empresa, el emprendimiento, toda la parte de rentabilidad, si la empresa es realmente, si tiene futuro, si él puede tener un retorno de su inversión, si tiene deudas, si hay algo escondido en el tema financiero que se ha manejado mal. Eso por un lado, el tema legal que es importante para entender que está en cumplimiento con todas sus obligaciones mercantiles, con sus obligaciones regulatorias, importantísimo con sus obligaciones fiscales. En el tema de marcas, que todas sus marcas, patentes, propiedad intelectual esté protegida y tengan una propiedad sobre él. Y el otro creo que es el due diligence comercial, que te va a dar una idea y vas a poder entender el sentido comercial del emprendimiento, si es que tiene realmente un mercado, cuáles son tus competidores, qué es lo que viene y el futuro para esa empresa. Como les decía, la debida diligencia va a ser tan profunda, primero dependiendo de la complejidad del activo, ¿verdad? O sea, si el activo es sumamente complejo, la debida diligencia de la mano también va a ser una debida diligencia compleja. Yo he participado en la adquisición, y por eso les decía, vamos a ir hablando de casos muy grandes hasta terminar en casos pequeños que van a estar relacionados con emprendedurismo, pero he participado en adquisiciones de bancos, por ejemplo. Y uno del que a mí me gusta hablar muchísimo es la adquisición que Citi hizo de Banco Cuscatlán y Banco 1. Yo era la gerente legal de Banco Cuscatlán en el momento que Citi compró. ¿Se imaginan ustedes? Citi hizo una debida diligencia enorme, o sea, fueron meses, o sea, me atrevo a decir que casi estuvimos un año en la debida diligencia de Citi. Habían contratados auditores, habían contratados abogados, obviamente, y abogados no solo de Guatemala y El Salvador, o sea, éramos abogados de Guatemala, los in-houses, pero bufetes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, porque tanto Banco 1 como Cuscatlán tenían una operación en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, pero también habían abogados de México porque Citi le reportaba a Banamex en México, y habían abogados de Nueva York. O sea, eso era una ensalada de abogados, de auditores, de asesores fiscales, y se hizo una debida diligencia exhaustiva, como muy bien decía Mariana. O sea, revisaron obviamente de primero los números, ¿verdad? Que los bancos sí generaran el número que se estaba diciendo que generaban. Se revisaron los activos que los bancos tenían para revisar que los bancos sí eran los dueños de esos activos. Obviamente se revisaron las licencias bancarias para decir que los bancos sí tenían autorización para operar y que estaban regulados. Se revisaron temas de litigio para ver qué tantos litigios tenían los bancos. Obviamente tenían litigios, y entonces si hay litigios, lo que se va haciendo es generando cuentas de garantía para que el comprador después tenga suficientes garantías que no le van a afectar en el negocio. Debida diligencia, de verdad que de las más profundas, cansadas, íbamos y veníamos a todos lados. Y aún así, los que estamos acá y conocemos, principalmente los que somos de Guatemala y El Salvador, sabemos el tema como Citi terminó, y eso fue un fracaso. O sea, esa adquisición de Citi a esos dos bancos fue un fracaso, y Citi tuvo que salir corriendo de la región y dejó los activos casi tirados, ¿verdad? Los vendió, algunos a Bancolombia, otros a Promérica, los vendió casi rematados en la segunda venta. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? A Citi le faltó un tema de debida diligencia, y fue realmente hacer una pre-revisión de cómo era la cultura de nuestros países, cómo nuestros paisanos, clientes bancarios, les gustaba ser tratados como clientes bancarios o bancables en la región. Es muy diferente a como a nosotros, los chapines, salvadoreños, nicaragüenses,
costarricenses, panameños, es muy diferente como nos gusta ser tratados a como le gusta ser tratado a un cliente americano de Estados Unidos. Un cliente americano de Estados Unidos estaba más acostumbrado a meter en un teclado un número y que ahí la computadora le contestara: su solicitud ha sido aceptada, puede pedir su préstamo. No, a nosotros no nos gustaba eso, a nosotros nos gustaba agarrar el teléfono y: Lupita, buenos días, le saludan a Luisa Martínez Montt, mire, es que quiero pedir un préstamo para comprar mi casa. Ay, señora, sí, qué gusto oírla, mire, ¿y cómo están sus hijos? Ay, pues mire, bien, le cuento que… Así era, y esa era una realidad real. O sea, a Citi se le olvidó, a pesar de que tiene a los mejores bancas de inversión, se le olvidó hacer el due diligence de la cultura y se le olvidó hacer el due diligence de cómo el cliente, lo comercial que tú decías, el mercado, percibía el servicio. Y eso, de verdad, a pesar que de nuevo estoy hablando de un tema muy grande, aplica también al emprendedurismo, porque ese tema personal y cultural que está detrás de las empresas es algo que no se nos debe olvidar. Y el emprendedor es más importante aún, porque el emprendedor es una persona que en algún momento se levantó con una idea, esa es su idea, es la idea que él quiere, que él tiene una pasión hacia esa idea. Y usualmente cuando los emprendedores se juntan con las grandes empresas le quitan la pasión a la idea. Y eso también puede hacer un cortocircuito a la hora de tratar de congeniar una negociación de compra, venta o inversión. Así que eso es lo que puedo decir. Gracias, Ana Luisa. Yo incluso soy fiel testigo de lo que mencionas, porque Cuscatlán, que aquí los hermanos salvadoreños, cuando llegó a Guatemala, conquistó el mercado, realmente nos trataba bien, lo atendían a uno bien, y cuando pasó a Citi pasamos a ser un número. Y eso de no conocer la cultura, que también es un proceso en la debida diligencia, tiene las consecuencias que ya sabemos. El banco no prosperó como debía prosperar, se quedó como otro tipo de operaciones. Y perdona que te interrumpa, sé que estoy hablando mucho, pero en el tema de Cuscatlán, porque como estamos en el país de donde era el Banco Cuscatlán, era un banco que tenía mucho arraigo en este país, y la marca, porque estamos en un foro de propiedad intelectual, la marca y el logo de Cuscatlán, los salvadoreños se recordarán muy bien, ¿verdad? Era el jaguar amarillo. Citi lo trató como, ¿qué es esa cosa? Y nos decían, ¿pero qué es ese monstruo amarillo? O sea, pero esa marca tenía un valor y un precio muy, muy grande, y Citi pagó mucho dinero por esa marca. O sea, Citi sí compró esa marca. ¿Por qué? Porque hay otra cosa muy importante en los temas de adquisiciones de empresas, y es que nadie pueda competir contigo, ¿verdad? Porque si le hubieran dejado a alguien más la marca de Cuscatlán, alguien más compite con la marca de Cuscatlán y jala toda la cartera que Citi estaba comprando en estos países. Entonces esa marca Citi la compró, la metió dentro de su balance, dentro de los activos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esa marca? Esa marca se va depreciando. Eso es lo que, Estuardo no me deja hablar de términos, pero el término es goodwill o fama mercantil para los abogados, y eso tiene un valor financiero muy fuerte dentro del balance. Pero a pesar de que tenía un valor financiero muy fuerte, también tenía un valor muy sentimental. O sea, la gente aquí de repente le cambiaron su marca María y su leopardo amarillo por una sombría azul con rojo, y eso ya no era lo suficientemente atractivo ni sentimental para los clientes. Entonces también los valores de las marcas y el valor del activo intangible, tú lo decías, no era lo más importante. En esa transacción el activo intangible no era lo más importante, pero era un activo que sí apasionaba al público, apasionaba a los clientes, y que sí hizo que los clientes ya no quisieran estar. De hecho, ahora, años más tarde, regresa a Cuscatlán, no es el mismo Cuscatlán, pero regresa a Cuscatlán, no es la misma gente, son hondureños, o sea, los dueños son hondureños, pero ya está regresando con una fuerza y regresa con una sonrisa. Creo que es el logo de ahora de Cuscatlán, ¿verdad? Parecida a la de Amazon, pero regresa con una sonrisa y regresa en amarillo y negro. Entonces ya la gente ya está regresando a querer. Ese es el banco que nosotros queremos. No queremos estos bancos fríos, regionales, en donde solo se digita un número
y no somos una persona, sino nosotros queremos un banco donde todavía podamos seguir llamando. Totalmente de acuerdo contigo, hay que tomar en cuenta y a veces si no lo toman en cuenta no lo valoran y tiene un precio también esa parte, el Google, como tú lo mencionas. Mariana, y ahorita a ti, pensando en todo esto, pero si tenemos aquí algún emprendedor, tampoco lo queremos asustar, pues, porque va a decir, voy a tener que ir a contratar una firma gastar legal, millones de dólares. a auditores, fiscal, que es lo ideal, obviamente, y como dijo Ana Luisa, estamos partiendo de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Pero nuestro foro hoy es para emprendedores, pues es ese due diligence o debida diligencia. Sí se recomienda hacer la debida diligencia en un proceso de emprendimiento y qué tan difícil es hacerlo. Yo sé que es más pequeño, pues y puede costar un poco aterrizarlo, pero es recomendable hacerlo. Vale la pena, como tú dijiste, hacerlo a lo interno, que este emprendedor lo haga antes o que cuando vaya a poner su proyecto en venta se lo hagan. El problema es que hay cosas que a todos nos ha pasado, y no solo emprendedores, también empresarios, en el tema de la propiedad intelectual que nos pasa aquí es que no tienen registrados sus derechos, entonces le van a bajar el precio. Si nos pudieras hablar un poco sobre eso. A ver, creo que en cualquier tamaño, el due diligence, si tiene una desventaja es costos, caro, y es una carga. Implica mucho trabajo, mucha carga de gente que se dediquen a hacer eso. Entonces, en todo tamaño creo que sí es complicado y genera ganas de no hacerlo, ¿verdad? Pero en los emprendimientos particularmente, lo idóneo sería empezar ordenado. Empezar de cero, asesorado por un buen abogado. Ahora hay muchas firmas que tienen estas áreas de responsabilidad social y que apoyan a los emprendedores a costos, si no nulos, pero muy bajos, y lo ideal es que se acompañen desde un inicio de ellos para estar en regla con todos los requisitos legales que les aplica, para que protejan todas sus marcas y estén ordenados, vaya, hasta cierto punto. Si es recomendable o no, yo creo que sí. Siempre es recomendable porque, como les decía al principio, esto va a generar transparencia y confianza en que sos una empresa seria que está tratando de ser lo más correcto y transparente para atraer inversión, para atraer clientes también. Al final creas un sentimiento de que sos una empresa real y que está enfocada en ir hacia adelante. Y fíjate que estaba pensando que en los emprendimientos es importante también no solo como les decía, el hacer la debida diligencia para adentro, pero también cuando vas a asociarte, te van a comprar, es importante en la medida de lo posible, porque no te van a dar toda la información o no tenés la capacidad económica para hacerlo, hacer una debida diligencia de la persona o de la empresa con la que te vas a asociar o que te va a invertir capital. Porque necesitas saber que esa persona tiene tu mismo mindset, que va caminando hacia donde tú querés que tu emprendimiento vaya, que tu marca vaya, que no te va a quitar, no sé, por ejemplo, que no te va a quitar poder de decisión sobre lo que tú querés de tu marca y de tu emprendimiento. Entonces, en la medida de lo posible, creo que sí es importante hacerla, tanto para adentro y también un poco para afuera, aunque toque invertir un poco de plata o un poco de tiempo, pero es importante conocer también tú, no solo la persona que va a invertir en ti, que te conozca a ti, sino también conocer bien con quién te vas a asociar. Creo que ahí podríamos concluir que por ser una empresa pequeña, pues, porque realmente normalmente un emprendimiento así va a ser, vale la pena que invierta estar ordenado, porque en la medida que está ordenado, también pensemos que los emprendedores lo que están buscando es que les inviertan, ¿verdad? Lo que necesitan es dinero, precisamente, porque si tuvieran el dinero propio no estarían buscando. En la medida que estén ordenados, y para el foro que tenemos aquí, que sus intangibles, o sea, toda su propiedad intelectual la tenga registrada, porque hemos tenido casos, pues, que son muy buenas ideas y uno les pregunta, ¿y tiene registrada la marca? Es que en eso estoy, dice, ¿verdad? O sea, que están pensando a futuro. Ricardo, ¿tenías una pregunta?
espacio a preguntar. En realidad, para el pequeño empresario, y aprovechando que están ustedes acá, la propiedad intelectual a nivel regional, las marcas, los signos distintivos, particularmente incluso patentes y diseños, tienen un problema también de evaluación. Muchas veces las empresas no saben realmente cómo valorar esos intangibles y a veces los bancos tampoco aceptan una evaluación y no hay reglas claras sobre cómo hacerlo. Entonces el pequeño empresario se le dice o le decimos los abogados, mire, usted tiene un activo valiosísimo ahí, usted tiene que registrarlo, pero al final, como te habrá pasado a ti, les habrá pasado a ustedes, le dicen, pero es un gasto porque cuando yo quiero hacerlo valer no hay una cultura de asignarle a ese signo distintivo, a esa marca, el valor correcto. Y muchas veces en libros tienen un valor irrisorio. Esa era mi pregunta y cómo miran ustedes que se va orientando esta situación que es fundamental. Es excelente y eso justo nos lleva a ya minimizarnos en lo que es el tema de este foro, ¿verdad? Porque definitivamente los emprendedores, y por eso hablaba yo el mindset del emprendedor es innovador y quiere salir al mercado con una nueva idea, pero desde el momento que el emprendedor amanece y se levanta ese día de la cama con esa nueva idea y dice, yo voy a sacar esto, yo voy a sacar un app y algo tecnológico que sirva para suplir una necesidad de transporte que los taxis no están supliendo, Uber. Y desde el momento en que este emprendedor tuvo esta idea, debió haber o debe de tener la debida diligencia y la responsabilidad de inscribir su marca, hacer su sociedad o su empresa y llevar por lo menos la mínima contabilidad ordenada. ¿Por qué? Porque de la mano de ese mindset de estoy generando una idea, también está el propósito de en algún momento esta idea va a llegar a valer mucho más. Ninguno de estos emprendedores hace esto porque hay que alegre solo tener una idea. Es porque en algún momento quiero que esto valga mucho más y que haya alguien que sí quiera comprarme esta idea, ya sea un banco de inversión o porque me voy a ir después a la bolsa y voy a vender las acciones en la bolsa. Pero entonces realmente el tema de debida diligencia y el tema de la evaluación de las marcas va de dos vías. En la vía del emprendedor que quiere comprar algo, ese tiene que tener la responsabilidad suficiente de hacer la revisión, pero en la vía del emprendedor que amaneció un día con la idea, tiene que tener desde el inicio la responsabilidad de tener todo eso ordenado. Y les voy a contar otro caso, un caso de una empresa de café que se generó en Guatemala, la idea, el emprendedor. Yo caminé con ese emprendedor, les contaba ayer, en las calles de Nueva York, porque él un día dijo, yo en Guatemala quiero poner unas tiendas de café, algo lindo que se parezca a los Starbucks que hay en Manhattan. Yo me iba con él a todas las esquinas. En algún momento estábamos en un viaje en Nueva York, no me acuerdo por qué, y me decía, acompáñame, vamos. Entonces yo me tomaba todos los cafés, veíamos el ambiente de las cafeterías, veíamos la música, el olor, cómo se comportaba la gente. Y ese emprendedor puso su primer café en Guatemala y ya no me acuerdo dónde era, pero creo que era en zona 15, pero puso su primer café en Guatemala. Y después de que puso el primer café, puso otro café y puso otro café. Y también me recuerdo, porque era muy amigo mío, que me llamaba de repente y me decía, hoy solo vendí 11 quetzales. Y yo, 11 quetzales, o sea, y la renta del local. No tengo para pagar la renta del local. Y entonces, o sea, yo sí decía, Dios mío, este hombre sí va al hoyo. Entonces le dije en ese momento, mira, ¿y tenés la marca inscrita? No, inscribí la marca. Inscribió la marca. La contabilidad no les quiero ni contar. O sea, de verdad, como una mente de un emprendedor que solo está encantado con su idea de hacer un café y de poner otro café y de poner otro café. Ese café después lo compró una de las grandes empresas de alimentos en Guatemala que tiene presencia en la región, que tienen además
servicios avícolas, ¿verdad? Para que vayan más o menos pensando quién es, y lo compraron. Eso fue, les digo, un fracaso. Y un fracaso, ¿por qué? Porque esta es una gran empresa que se maneja ordenado, que se maneja en base a KPIs, que se maneja en base a resultados. Y esto era un emprendedor que solo iba por el mundo queriendo poner cafés, ¿verdad? Y que los cafés olieran rico y que la gente llegara a tomar cafés y no importaba si solo generaba 11 quetzales de ticket de venta. No sé cuántos años estuvo esa empresa de café o esas tiendas de café dentro de esta empresa, pero eso también ya no funcionó y se la vendieron a otra gran empresa dedicada al sector de alimentos. Hoy esa cadena de cafés está en Guatemala, está en El Salvador, ustedes la ven en los aeropuertos, compite con Starbucks. De hecho, a raíz de que esta cadena de cafés, de esa idea de ese emprendedor, fue exitosa, pero fue exitosa porque finalmente la compraron estas otras empresas y le pudieron dar otra energía. Esa cadena de cafés hoy es exitosa. Me pareciera a mí que es exitosa porque la veo en todos lados y viene uno con su cafecito. Pero muy de la mano de lo que estás diciendo, desde el momento uno hay que darle ese valor a esos activos, porque se ahorra uno tiempos, molestias, se ahorra que el día que alguien de verdad te compre y que tú pegues ese brinco, existan estos conflictos, porque eso también puede ser un gran conflicto, ¿verdad? Que un emprendedor pensando en lo artístico y lo lindo y una empresa pensando en resultados. Pero eso es algo que tengo que decir de eso. Perdón, no, yo creo que, y no quiero generalizar y que todos son así, pero creo que la gran mayoría de emprendedores y emprendimientos son desordenados. Empiezan con ideas y las ideas nunca siguen un orden, sino que como van logrando hacer las cosas, las van uniendo, pero creo que es el común denominador y no sé como por dónde debería crearse la conciencia de tener un orden desde un inicio. Les va a facilitar todo, ¿verdad? Y esa conciencia va a depender de qué quisiste. Por eso les digo esa idea de cuando el emprendedor amaneció, porque otro caso que les puedo hablar es Bimbo. O sea, Bimbo, parte de su estrategia de crecimiento en la región es comprar panaderías domésticas, ¿verdad? Y esa compra de esas panaderías domésticas, yo estoy segura que la panadería doméstica de la abuelita que quiso poner una panadería no tiene una marca inscrita, no tiene contabilidad, tal vez lleva un libro de compras y ventas. Pues, tal vez sí genera facturas, no sé si es un negocio formal. Y en esa experiencia que han tenido ambas, un poco para lo que preguntaba Ricardo, ¿cómo han visto ustedes, o si es que lo han visto, la evaluación de los intangibles, digamos, que es lo que nos interesa a nosotros? Sí, estos bancos de inversión o bancos locales que muchas veces participan, no en el momento del emprendimiento, aunque yo tuve la experiencia unos días antes de venir aquí al seminario de ACIPI, el Banco Industrial, que es el más grande de Guatemala, tenía un programa para emprendedores y los emprendedores llegaban a presentar sus proyectos. De hecho, replicamos un proyecto aquí y ACIPI también lo usa. Presentaba su proyecto, lo que quería era fondos, obviamente, y el que ganaba en base a un jurado, el Banco Industrial le iba a dar a una tasa preferencial esta parte. No tenían la propiedad intelectual registrada en su mayoría, pero partiendo de que la tuviera, digamos en este caso como que tú mencionas del café, que es probablemente el café más exitoso de Guatemala, ¿verdad? De las tiendas de café hoy por hoy, con un crecimiento enorme, nació de un emprendimiento. ¿Cómo lo evaluaron al momento, si supiste, pues, o cómo en alguna experiencia que han tenido alguna de las dos, han evaluado esos intangibles a efecto de ponerle un precio? Porque eso es la debida diligencia, a veces investigación, ver riesgos y poner dónde realmente vale la empresa. ¿Cómo evaluaban esos intangibles? Sí, y es que la evaluación es en dos vías. Es el intangible que tú mencionas, que eso es lo que no se puede tocar ni palpar, que es lo que yo les decía, el sentimiento hacia la marca. Porque la marca, ustedes lo saben mejor que yo, pero yo que soy solo usuario de marcas, hay marcas que me representan ese cariño y esa fidelidad y que quiero seguir siendo fiel. Hay marcas que me representan, ay no, aquí no quiero. Eso es el intangible, pero de la mano de eso también va un número.
esa marca también te va generando un número, porque esa marca es el motor que está detrás de la generación de la venta y eso como consecuencia es el motor que está detrás de la generación de la utilidad o el rendimiento. Entonces, y sí, hay evaluaciones, o sea, una firma de auditoría o tasadores sí te pueden hacer la diferenciación de esta marca vale tanto porque tiene esta capacidad de generar estos flujos a futuro, porque así es como te evalúan usualmente estas cosas. Esta marca va a generar estos flujos a futuro y estos flujos a futuro yo considero que valen al día de hoy esta cantidad. Y además esta marca también tiene esta capacidad de generar más clientes porque va a ser una marca muy bien aceptada en el mercado. Entonces, y por eso te digo, dentro del balance de una empresa, eso va dentro de los activos y eso se llama en el rubro fama comercial, en español, goodwill. A ver, habrán marcas que ustedes sabrán mejor que yo que no lo necesitan, McDonald's, Coca-Cola, son marcas que la marca en sí vale más que todo el activo que puedan tener sus empresas. Pero hablando en micro, más pequeño, sí es necesario tener estas empresas auditoras y que tasan estas marcas para saber realmente el valor que tienen en el mercado y que se pueden trasladar a una transacción. Una pregunta. Solo contestando, Ricardo, sí se puede. Estamos en un mundo, y todos aquí los de propiedad intelectual luchando con eso, para que los intangibles cada día sean más valuables, digamos, ¿verdad? Y aceptados. Es lo que decía Mariana. Yo cuando a veces hablo, menciono eso, ¿verdad? Si uno le fueran a regalar la empresa McDonald's, ¿qué prefiere? ¿La marca o todas las máquinas que hacen hamburguesas en el mundo? Estoy seguro que todos nos quedamos con la marca, pues, ¿verdad? Porque vale más el intangible. Solo tenemos que encontrar la forma que estos bancos de inversión, bancos locales, sepan valorarla al macro y también al pequeño, porque el caso que tú hablaste del restaurante de café fue un típico caso. La marca al principio no valía nada, pero si no la hubiera registrado, tiene después las consecuencias que todos aquí sabemos. Quería preguntarles, ¿qué les parece para los pequeños emprendimientos, para los emprendedores, una institución que se habla poco, que es la franquicia? Y ahora mismo ustedes están hablando de qué puede significar una marca de este tipo, de las renombradas, para es decir, un derecho a usar esa marca para un emprendedor. Pero como parte de una franquicia, es decir, es esa marca y todo lo demás. Si una persona que está comenzando, bueno, puede diseñar su propio negocio y llegar a éxito, su nueva marca, todas esas cosas. Pero la franquicia, ¿qué les parece? No sé quién de las dos. Y tengo un caso también para eso. Yo perdón que hable de casos, pero esto es lo que nos va dando de qué hablar. En Guatemala había un negocio de hamburguesas para la base de la pirámide, así para la base de la pirámide, se llama todavía Kedeli, si te recuerdas, Kedeli. Y era un negocio de una señora que un día salió a la calle, emprendedora, con una parrilla a hacer hamburguesas y las vendía en la calle, así como venden aquí las pupusas, así igualitas, esas parrillas calientes. La señora empezó a tener éxito porque empezó a franquiciar su negocio. Éxito voy a dar entre comillas porque ahorita les voy a contar en qué terminó. Empezó a franquiciar su negocio, entonces empezaron a haber locales de la marca Kedeli. Si aquí hay guatemaltecos, vean la marca Kedeli y por ahí anda la marca Kedeli. Y empezó a franquiciar el negocio y de esa forma la señora vendía las franquicias o colocaba las franquicias y ella generaba una utilidad para ella. Pero entre la franquicia del negocio tiene que ir la responsabilidad de también llevar no solo la receta de la hamburguesa, porque no me acuerdo, estas eran hamburguesas que tenían como una salsa especial en la carne y entonces una especie de chimichurri. Yo nunca las probé, pero todo el mundo decía que eran deliciosas y exitosas. Entonces ella realmente lo único que daba era la receta de la salsa del chimichurri y les cobraba algo, no me acuerdo cuánto era, pero les cobraba algo y así era como franquiciaba el negocio.
Ese caso específico, bueno, después entonces aparecía que había una gran cadena de restaurantes en Quedeli, en toda la República de Guatemala, hasta en el interior, tanto así que a empresas grandes como Pollo Campero, como McDonald's, créanme que sí les estaba ocasionando un poco de problema, en el sentido de que sí algo movía el mercado porque era la base de la pirámide. Nosotros como banca de inversión participamos en el análisis de ver si se compraba o se vendía o se le hacía una oferta a la señora, y resultó que como buena emprendedora iniciando nunca tuvo un orden. Las marcas, algunas estaban inscritas, otras no estaban inscritas, pero ese tal vez no era el problema. El problema era que las franquicias no eran franquicias reales, porque ella solo daba la receta, pero no estaba detrás viendo que se cumpliera con, porque en la franquicia lo que hay que hacer es tener unos ciertos parámetros de comportamiento que le van dando valor a la marca. Y eso no lo hacía. Ella solo cobraba, les decía, esta es la receta, hagan la receta, véndanla. Y resultó que realmente era una cadena que no estaba conectada de restaurantes, que solo tenían el uso de una marca. Al final, uno de los grandes lo paró comprando solo porque paró comprando la marca Quedeli realmente, porque no las franquicias, y se tuvieron que recoger las franquicias porque sí estaba ocasionando un problema en el mercado a los grandes competidores que tenían la posición grande en el mercado de alimentos de hamburguesas. Sí. Un poco al revés, es decir, no que el emprendedor diera ya su franquicia, porque bueno, para la franquicia hay que tener un modelo de negocio establecido y bien diseñado con toda una serie de elementos, sino que adquiera una franquicia. Por un ejemplo que usted ponía ahí, yo recordaba un caso en los Estados Unidos de un emprendedor, igual llegó a una tienda, tiendas de estas que tienen un modo muy particular de exponer los productos, y digamos que lo copió, que fue a su lugar y estableció una tienda similar. Terminó demandado por competencia desleal. Claro. Sin embargo, si hubiese establecido una franquicia que tiene complejidades, es decir, tiene sus pros y sus contras, como se dice, bueno, tal vez le hubiera ido bien desde el punto de vista económico, porque ya ahí hay un modelo, ya ahí hay una marca, ya ahí hay un prestigio, un conocimiento que tú reproduces. Lógicamente tienes que pagarle al franquiciante, pero sin duda te va a dar también, es decir, eso hay que evaluarlo igual, hay que hacer el análisis económico y tal de ese contrato. Y sí, es una forma de entrar al mercado de empezar. Ya con una receta. Lo que sucede es que hay que pagar el costo de la franquicia, hay que pagar una cierta utilidad periódica, pero todo ese es un análisis. Pero sí, la franquicia se puede ver de las dos vías. Sí. Claro. Y en el caso para nosotros que estamos ahora de emprendimiento, eso debería ser un emprendedor, ¿verdad? Si quiere entrar a franquiciar, hacerlo en orden, ¿verdad? Asesorarse, porque no está ajeno de lo que contaba Annalisa. Ese es un caso de no éxito, ¿verdad? Pero solo compraron la marca precisamente para crearle una barrera de entrada, o para que ya no siguiera entrando, porque ya había entrado al mercado con los grandes competidores. Mariana, no sé si tú has tenido alguna experiencia con franquicias, o qué opinas tú si sería para los emprendedores tener como una opción el que tengan las franquicias. Yo sí he escuchado en algunas veces, así te digo, en foros donde los emprendedores quieren franquiciar. Lo que pasa es que tienen que hacerlo con un orden. Sí, no, definitivamente creo que es la forma más ágil de expandirse. Pero sí, de nuevo, tiene que haber un orden, tiene que haber un asesor legal a la par que les norme la franquicia, porque una franquicia como la que comentaba Annalisa no es una franquicia y al final solo terminó afectando el negocio y no le permitió crecer y ser lo que pudo haber sido esa marca y ese emprendedorismo. Sí, tiene costos. Franquiciar o ser franquiciante tiene costos elevados que a veces los emprendedores no están en la posición de llevar a cabo, pero creo que sí, es una buena opción que va a requerir también una debida diligencia, que va a requerir también que estés en orden, pero sí, me parece que es una opción viable.
A mí me gustaría recalcar que normalmente cuando se hacen las debidas diligencias, todos los que participamos o que participan van con una mente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Es que se está para que se haga el negocio. Creo que lo platicábamos fuera de cámaras, decíamos, ¿verdad? O sea, ¿vamos a encontrar problemas? Sí, si no, no se haría la debida diligencia. Tal vez, Ana Luisa, si tú nos pudieras contar, para no ampliarme yo en eso, ¿qué pasa cuando encuentras muchos riesgos y pensando que sí se quiere hacer el negocio? ¿Cuáles son las soluciones, nosotros que son legales o que tú has participado, si se encuentran ciertos riesgos, cuál es el mecanismo? Después tú, Mariana, nos puedes también decir qué pasa en ese proceso de debida diligencia cuando se encuentran esos riesgos. Importante lo que estás diciendo, porque debida diligencia no es sinónimo de voy a ir a revisar para no hacer el negocio, ¿verdad? O sea, y debida diligencia tampoco es sinónimo de auditoría. A veces creemos que la debida diligencia es voy a ir a hacer una auditoría, es una cosa totalmente distinta. Debida diligencia, como les decía, es conocer qué hay adentro de lo que voy a comprar, entendiendo que eso va a tener riesgos y va a tener defectos y va a tener problemas, sí, va a tener, o sea, el activo muy probablemente va a tener problemas. Y el menor de los problemas es que una marca no esté inscrita, se va y se inscribe, si es que no la tiene alguien más, pues. Pero ese es el menor de los problemas. El activo puede traer detrás demandas, puede traer que esté pignorado, puede traer problemas de que no está generando el número que el activo dice que está generando. Pero la magia de los equipos de debida diligencia está en, ok, yo después te voy a dar un reporte y te voy a decir, este activo tiene estos problemas. Si este activo estuviera al 100, tú debieras de pagar 100. Si este activo está al 90, pagas 90. Si este activo está al 10, pagas 10. O sea, los problemas y las limitantes que vaya teniendo el activo, lo único que van a hacer es que van a reducir el valor o lo que se debe de pagar. Y al final es quien está comprando el activo o quien está haciendo la inversión quien decide cuánto riesgo me quiero correr. Porque yo puedo decir, bueno, voy a comprar una casa y la voy a ir a revisar y me van a decir, sí, pero fíjate que esa casa no tiene un muro perimetral construido y hay un riesgo muy grande de que entonces alguien más se meta a la casa y eso pues te pueden robar o te pueden invadir tu casa, ¿ok? Entonces, pues la oferta que voy a pasar por la casa es este número más lo que a mí me tome construir el muro. Y eso es así de fácil con todos los activos. Trayéndolo a la mesa de un emprendedor es exactamente lo mismo, te acompaño en qué quieres invertir o te acompaño en tu idea para que tu activo sea lo suficientemente atractivo para que cuando alguien te dé una oferta de compra o una oferta de financiamiento, encuentre los menores riesgos posibles dentro del activo. Pero todos los activos están sujetos a incertidumbre y riesgos. Mariana, y si encontramos esos riesgos y pensemos que se tiene un precio ya establecido, ¿qué mecanismos hay para asegurar que esos riesgos puedan ser tratables o con el tiempo se extingan, ¿verdad? Sí. Porque pasa, ¿cuál es la mecánica en estos procesos de adquisición o de debida diligencia que se sugieren los profesionales que participan? Okay. Primero, como bien decía Analizas, uno va a ser qué tanto riesgo quiere tomar la persona que está invirtiendo o que está adquiriendo y qué está impactando en el valor, cuánto va a ofertar y cuánto se le va a aceptar en la oferta. Pero hay muchos hallazgos en las debidas diligencias que son subsanables, que pueden ser subsanables en el tiempo y se pueden establecer en los contratos cláusulas que den la oportunidad de que estos hallazgos se subsanen o bien que queden latentes en el tiempo muchas veces durante el periodo de prescripción que tiene para que estos riesgos lleguen a ser una contingencia o no, y se crean mecanismos como escrows, como cuentas de depósito, en donde se dejan cantidades de dinero depositadas en espera de que este riesgo se materialice o no. Si se llega a materializar, este monto de dinero es utilizado para que no sea el comprador o el inversor el que
tenga que pagar por este riesgo, sino puede ser como parte del precio que se descuenta y se tiene este monto ahí depositado. O bien se pueden establecer indemnizaciones en los contratos que van a cubrir específicamente estos hallazgos que se han encontrado y que el comprador, el inversor, decidió asumir a la hora de continuar con la transacción. Entonces, sí, siempre van a haber hallazgos, es difícil, yo nunca he visto una transacción que vaya limpia completamente, siempre hay algo. Muchas veces se trata que antes de que cierre la transacción quede lo más limpio posible, pero lo que no se puede hacer, se toman medidas como estas, se dejan montos en depósitos, se dejan indemnizaciones establecidas para que en caso que este hallazgo llegara a ser una contingencia monetaria para el comprador o el inversor, esté cubierta y no tenga que él venir y poner plata adicional a lo que ya invirtió. Gracias. Vemos que es complejo, pues obviamente entre más grande es el negocio, más compleja es la debida diligencia. Ana Luisa, tú en la experiencia que has tenido, aparte de los costos que ya hablamos, pero un emprendedor deberían ser mucho menores, algunos disuasivos o parte, ¿qué es la parte negativa que le puede encontrar a esto, piensas tú? Porque o sea que no estás a un emprendedor para que diga, no, yo me voy a meter esto porque partimos del principio que están más aptos al riesgo, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Si yo voy a comprar una empresa, quiero saber que estoy comprando, pero un emprendedor tiene esa mente innovadora, ¿verdad? Y está más apto y dice, bueno, si fracaso, fracasé, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían esos disuasivos en macro, lo mismo, y después para regresar al micro del emprendedor para que no se hiciera? Bueno, el disuasivo definitivamente son los costos, pero en temas, digamos, más macro, esos costos de tener que pagar abogados, etcétera, se asimilan como un costo de R&D, o sea, de desarrollo, ¿verdad? Entonces se puede poner como un costo de desarrollo dentro de los balances de las empresas. Pero para ir al tema de emprendedores, definitivamente a un emprendedor yo no le puedo llegar a decir, mira, sí vas a poder vender tu negocio de salsas, ¿verdad? Esta señora que está haciendo unas salsas caseras, la vas a poder vender, pero necesito, la marca está inscrita, si tenés una sociedad, sí, te llevas una contabilidad, sí, pagas impuestos, eso digamos sería lo mínimo que debiera de tener. Pero si yo ya llego y le digo, te voy a poner auditoría externa y te voy a poner un abogado y te voy a poner un evaluador fiscal y te voy a poner… O sea, esos son unos costos enormes que además de todo solo va a asustar al emprendedor, pero no hay necesidad de que el emprendedor se asuste. Por eso les decía, el emprendedor tiene que tener siempre en mente por qué generó esa idea. Y si su idea es porque un día quiero ser grande y un día quiero estar en los mercados internacionales, o un día quiero que un grande me compre, o quiero acceder a crédito bancario, tiene que, con el tema de estar ordenado desde el principio, y tal vez eso es el mensaje para todos los que estamos aquí que asesoramos a clientes de alguna forma, a ustedes en temas de propiedad intelectual. El cliente les pedirá inscribirme la marca, pero desde el momentito hay que decirle, no es solo la marca. O sea, tené tu sociedad, lleva tu contabilidad, paga tus impuestos en orden, porque va a venir un día en donde un gran tiburón te va a querer comer y tú tenés que estar listo. Bueno, Facebook es uno de los grandes tiburones que anda comprando de todo, y en una de las transacciones, cuando se recuerdan hace algunos años cuando trató de comprar Snapchat, el del fantasmita, esa negociación se cayó por tema de valoración, porque Snapchat dijo, no me gusta el valor, quiero seguir negociando, y Facebook solo le dijo, pues no, ya no negocio, yo tengo la capacidad y la habilidad y la plataforma de generar lo mismo que tú estás haciendo a través de Instagram. Y entonces se generaron los stories de Instagram y Snapchat se quedó volando. El emprendedor también tiene que tener esa humildad de entender si los grandes me están comprando, no es que voy a bajar la cabeza, pero si los grandes me están comprando, ¿qué tan fuerte y qué tan único soy yo como emprendedor? Porque si soy fuerte y soy único y no hay nadie más que pueda hacer lo que yo estoy haciendo, ni nadie tiene la plataforma tecnológica que yo tengo desarrollada y no la pueden desarrollar,
entonces sí puedo ponerme fuerte en una mesa de negociación. Pero si Facebook iba a poder salir con el Instagram Stories y eso iba a sacar a Snapchat, pues entonces Snapchat tal vez lo debió haber pensado 2 veces. Tal vez un tema que no hemos mencionado y que sí es importante y que nos interesa en este foro es la protección de la información, ¿verdad? Al principio, puede darse del robo de estas ideas de los emprendedores y tal vez siempre es recomendable que tengan un NDA, un contrato de confidencialidad firmado para los que van a llegar a verlo. No con emprendedores, pero cuando, Mariana, tú que has participado así en negociaciones, ¿se firman estos contratos de confidencialidad? ¿Es lo primero que se hace o no lo hacen las empresas y después tienen problemas de que, digamos, partiendo del principio de que sí queremos que el negocio se realice, pero puede ser que la debida diligencia concluya en que no y tú le abriste tu casa o tu empresa lo otro? ¿Siempre se firman estos contratos? Quisiera decirte que sí, siempre al 100%, pero no es cierto. En la mayoría de casos sí, sobre todo en transacciones grandes, siempre hay una carta de intenciones donde viene implícito la confidencialidad de toda la información que se va a compartir, con la obligación también de los abogados legales, de la parte legal, los asesores financieros, todos tienen esta obligación de confidencialidad con tu cliente y con la contraparte que estás revisando. En la medida de las transacciones más pequeñas o emprendedores, creería que no siempre se firma y está cubierto, y es algo que es importantísimo y debería de hacerse. Porque muchas veces vas a ir y vas a encontrar que no todo está protegido como la ley lo manda, y es una presa fácil para que alguien que tenga la capacidad económica tome la idea y la explote por sí mismo. Tú tenías una pregunta, Quique. Gracias. Hablando hemos estado conversando sobre temas de debidas diligencias, cuando ya, digamos, un emprendimiento o un negocio nuevo está ya en proceso de trasladar su propiedad hacia un tercero, alguien lo está adquiriendo y etcétera. Pero yo quisiera que nos platiquen acerca de la experiencia que ustedes tienen, más bien en hacer esa debida diligencia en una forma preventiva o preparatoria. ¿Por qué? Porque al final, pues, hay 2 características claras de un emprendimiento. Una es la escalabilidad, debe ser escalable, pero escalable a partir de donde está en ese momento. Y la segunda son los costos iniciales bajos. Y precisamente el mantener esos costos iniciales bajos es en lo que provoca que haya muchas de estas que llamamos deficiencias, porque estamos acostumbrados a trabajar con empresas formales, de cierta trayectoria, y estos son diferentes. Entonces, pues quería saber que si ustedes pueden compartir si han tenido experiencia al respecto de hacer esto en la etapa todavía en la cual el emprendedor promete esa escalabilidad, promete el ser global y etcétera, pero aún no se atreve, no quiere, no está en el momento, no está listo para dar el siguiente paso. ¿Cómo se le prepara? Esa es una función más o menos como de un médico, ¿verdad, Quique? Es ir acompañando. Cuando llega un cliente a tu oficina o a la oficina de los despachos de ustedes y les dice quiero de nuevo inscribir una marca, tenemos que tener la capacidad de tener la visión de no va a ser solo la marca, y por eso les decía el ejemplo de las salsas. O sea, no es solo las salsas, es ya empezar ordenado desde el principio, o sea, de nuevo, sociedad, impuestos, etcétera, porque de esa forma, y lo dijiste muy bien, ese negocio sí va a ser escalable, ese negocio sí va a ser atractivo, ese negocio sí va a ir generando valor. Y de nuevo hablando del valor que genera la marca, entonces ahí sí la marca desde un inicio va a ir generando valor, porque ya no es solo la marca que va a ser conocida, sino la marca que está ordenada, los secretos muy bien guardados y también muy bien sabidos detrás de la marca, las recetas detrás de la marca, pero también el tener todo alrededor de la marca y del emprendimiento ordenado para que sea escalable y para que en el momento, y por eso es que yo les digo, cuando un pequeño se junta con el gran tiburón se lo va a tragar, pero
él tiene que ser lo suficientemente fuerte de decir, yo estoy así de ordenado. El caso que les ponía de las tiendas del café no estaba ordenada y el tiburón se estaba volviendo loco y el pescadito se estaba volviendo loco también, porque el pescadito no quería estar ordenado, él solo quería seguir poniendo tiendas de café que olieran rico y que supieran rico y que sonaran rico, y el tiburón no quería eso, el tiburón quería orden, quería saber que los KPIs se estaban cumpliendo, que estaba generando venta a la tienda. Obviamente en ese caso lo que querían era ir detrás de la marca porque ya estaban entrando las grandes cadenas de café a Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues, pero se logró, sí. Muchas gracias. Muy interesante lo que están presentando y les quiero consultar la experiencia cuando son adquisiciones parciales, o sea, muchas veces los emprendedores te dicen no me quiero desligar completamente, quiero seguir activo, quiero conocer, quiero jugar con este jugador importante dentro de la empresa. Entonces también para comentar cuáles son las experiencias, porque muchas veces no saben dónde se están metiendo, no saben con quién se están metiendo. Entonces, si tienen esa experiencia, por favor. Vuelvo a hablar de la del café, porque ahí fue una adquisición, pero esta persona se quedó adentro de la empresa y por eso te digo, eso fue un choque de personalidades, más que cultural, era un choque de personalidades porque quien vendía, de nuevo, es un emprendedor de creatividad que no podía estar trabajando bajo un horario de 8 a 8 y en la empresa había tarjeta que marcar, ¿verdad? Y había números que rendir. Entonces, dentro de la mente del emprendedor y nuestro acompañamiento con el emprendedor también hay que poderle decir, hay casos en los que es mejor desligarte de la marca y de tu idea y mejor venderla. Entender muy bien qué es lo que querés, si tú lo que querés es generar o si lo que querés es la pasión por tu negocio, son dos cosas distintas. Pasión de negocio deja tú y tú vas a ser el dueño de tu horario y vas a generar 11 quetzales al día de venta de ticket, o te vas con el gran tiburón, pero si te vas a trabajar con el gran tiburón tenés que marcar tarjeta y estar, ¿verdad? Entonces, tal vez, y retrocediendo un poco para responder a más preguntas, creo que al inicio le dije, para mí es importantísimo la debida diligencia a lo interno, porque te va a generar valor, te va a dar la oportunidad de corregir, de encontrar riesgos y corregirlos, te va a dar oportunidad de hacer, oportunidades de hacer cosas que tal vez no estás viendo, pero ya teniendo sobre la mesa cuál es el estado de tu empresa, vas a poder entender qué más debes hacer y va a generar confianza en cualquier persona que quiera invertir o participar de tu negocio. Entonces me parece que sí es importantísimo hacerlo en cualquier etapa que estés. Ya empezaste desordenado, ahora tengo algo de plata para poder hacerlo, entonces lo hago. Sí, creo que sí. Y por el otro lado, creo que es muy importante en la medida de las capacidades también hacer una debida diligencia de la persona con la que nos vamos a asociar, para ver si hay un fit cultural, si hay si ellos tienen la misma idea de a dónde yo quiero que vaya mi negocio. Porque muchas veces, como dice Luisa, los emprendedores están casados con su idea, son su hijo, no quieren que alguien más decida sobre ellos. Entonces, es importante saber con quién nos estamos asociando, cuál es su visión de negocio, para entender si realmente es alguien con quien deberíamos o no asociarnos. Dale, Cari. Gracias. Dos preguntas, y esto más que abogada, voy como emprendedora. Uno, siempre nos dicen, usted mantenga su negocio como que si lo fuera a vender. Porque, es decir, ese orden, totalmente de acuerdo con ese tema. Pero, por ejemplo, los procesos de debida diligencia, aquí hemos estado pensando en que el grande o el inversionista viene y me compra. Pero, ¿cabe un proceso de debida diligencia solamente si yo soy emprendedor y no necesariamente quiero vender, sino para saber el valor que va a tener mi negocio hoy día, o para ordenarme simplemente? Eso por un lado. Y otra pregunta es, ¿los seguidores de mis redes sociales cuentan para darle un valor a la marca,
y no tanto porque tenga XK de seguidores y 20 likes o yo qué sé qué. Eso en este mundo actual donde muchos de esos emprendimientos surgen en redes sociales, ¿tiene valor realmente cuando se hace un due diligence? Solo, gracias, antes de darle la palabra aquí a los panelistas y poder unir un poco las tres últimas preguntas, si miran, todo el mundo enfocamos a que debemos asesorarnos, ¿verdad? Abogados, auditores, chequear, todo el mundo tiene estas dudas. Tal vez el mensaje sería eso, hay que asesorarse. Si estamos con los grandes tiburones, como dice Ana Luisa, pues van a pagar grandes firmas, tanto de auditoras como legales. Y a los emprendedores, que podemos ser nosotros mismos, como el caso de Karina, de tener una idea nueva, o aquí estudiantes que tenemos, abocarnos a las distintas instituciones. ACIPI es un ejemplo, ACIPI ayuda a las personas que se necesitan, hay un análisis previo y se les da asesoría para hacerlo. Y también en los distintos países existen asociaciones que pro bono ayudan a las distintas personas. Entonces a los emprendedores habría que decirles, pregunten, asesórense bien, porque es mucho más barata la asesoría preventiva que la asesoría curativa, le digo yo. Si obviamente no registraron sus activos intangibles, sus marcas, si los van a registrar, se las hagan pro bono o no pro bono, es mucho más barato que el intentar defender un signo distintivo que no está registrado. Si querías ampliar un poco lo de Karina. A las dos preguntas, sí. A la primera, que es, ¿nos vale la pena, sin estar dentro de un proceso de compra o de adquisición, conocer cómo estamos? Sí, ¿verdad? Eso es de nuevo lo mismo que ir al doctor e irme a hacer un chequeo médico una vez al año para evitar sorpresas. ¿Y por qué? Porque eso a ti te va a dar la tranquilidad de mi negocio de bolsas, porque para quienes no saben, Karina hace unas bolsas preciosas, ahí tiene una sobre la mesa. Publicidad gratis. Publicidad gratis. Pero ese es un ejemplo de una emprendedora, ¿verdad? Y entonces desde el momento que tú tienes tu emprendedurismo, tú saber irte midiendo de cuánto vales en base a lo que estás haciendo, cuánto estás gastando, cuánto estás vendiendo, cómo te están conociendo, cuál es el feedback que la gente te da, porque entonces utilizando redes, que ahora esos son los medios de marketing más grandes que existen y son gratis, entonces esos medios de marketing y los seguidores y lo que los seguidores van poniendo y lo que los seguidores van enviando, eso es algo que además te va ampliando el valor de tu activo, porque además hay data detrás de eso, data que tú puedes seguir. Hay comportamientos de los clientes que tú puedes seguir. Tú, si tienes una forma de medir tus redes, ¿verdad? Porque hay formas de hacerlo, tú puedes decir, las que más me siguen son las mujeres mayores de 40 años y son las que le dan like y las que le dan forward y las que dan un comentario. Todo eso le está dando un gran valor a tu activo. Y entonces, sí, de nuevo, los emprendedores, de nuevo, no tienen que ser aquellas grandes ideas de aquellas grandes empresas. En pequeño, ahí está Karina con su emprendimiento, pero ese es un excelente ejemplo. Irlo haciendo ordenado desde el principio, midiendo cómo está haciendo la aceptación de su producto, porque eso además te da a ti el conocimiento de, no les está gustando este color, o sea, el color que más les gusta es el azul. Resulta que hoy quieren ¿verdad? Otra cosa que diga la bolsa, que tenga un pompón, entonces todo eso es valor. Mariana. No, nada más que decir, tal vez pienso que la debida diligencia a lo interno se puede ver como una póliza de seguro para el emprendedor, que te garantiza que estás cubierto y que tenés todo en orden y no va a haber ninguna contingencia que te va a afectar en un futuro. Creo que así lo pueden ver. Y una parte también que sería importante es, todo mundo le tenemos un precio sentimental a cualquiera de los activos que tenemos, desde un carro, en los inmuebles pasa mucho, pues la señora de barrio dice, es que esta casa, aquí vivimos, las paredes son muy gruesas, tiene muchos años, así se construían antes, sí, pero el tiburón grande lo que quiere es botar la casa y hacer un edificio. Entonces, hacer lo que tú dices, ese due diligence o debida diligencia para adentro, le va a dar una radiografía al emprendedor,
al empresario de realmente qué es lo que tiene, ¿verdad? Porque uno puede tenerle un gran valor sentimental, pero realmente o tristemente tiene un valor económico invaluable, ¿verdad? Valuable. Ya no tenemos preguntas, no sé, digamos, para ir ya, ahí había una pregunta, perdón. Sí. ¿Qué tal? No, muy interesante la charla. Era solo un comentario, a ver si han tenido experiencia en esto. En emprendimientos y empresas de base científica siempre hay como un tironeo entre la demanda, digamos, supongo que como todo emprendimiento hay mucho esfuerzo y trabajo en llevar adelante la tecnología y al mismo tiempo tratar de tener las cosas ordenadas. Entonces siempre estamos como con la obligación de tratar de armar un data room que esté todo bien ordenado, que esté toda la parte económica, financiera, la parte de protección de los intangibles obviamente, la parte tecnológica y lo que tenemos en mente es como siempre que estar listos por si pueda aparecer un inversor o obviamente cuando abrimos una ronda de inversión estar listos para no darle, que no sea un trabajo para el posible inversor o el posible adquiriente de la empresa, tratar de entender qué es lo que haces, cómo lo haces, qué valor tiene. Entonces tener un buen data room es como el kit de la cuestión. Quiero saber si han tenido experiencia en eso, si ven realmente la diferencia, no sé si en empresas, en negociaciones, se ve la diferencia entre alguien que ha tenido ya todas las cosas organizadas, bien estudiadas y bien presentadas, que solo sea firmar un acuerdo de confidencialidad y darle acceso a data room, o no es tan así. Yo he tenido los dos y te digo definitivamente, el entrar en una empresa que no tiene ordenado, la curva de aprendizaje es muy alta y el desgaste es muy alto porque a veces hay que rehacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, resulta que sí tiene contratos, pero faltaba una firma, hay que ir a buscar la firma. Resulta que tiene alguna licencia, pero ya está vencido el plazo de no sé qué, o no está inscrita. Una marca que no estaba bien inscrita o algo que tiene, como les decía, alguna garantía o que nunca se canceló una garantía. Entonces, la curva de aprendizaje de tener un data room en donde ya todo está ordenado, ¿verdad? Y empezar así como desde el principio poder tener el orden suficiente es mucho más baja si estás ordenado que si estás en gran desorden. Pero aún así, también he visto transacciones en donde el vendedor no estaba del todo ordenado y se ha ido ordenando en el camino y la transacción se hace, ¿verdad? Entonces también. Sí, al final creo que el impacto va a recaer siempre en el tiempo y el dinero. Y entonces ahí es jugar con qué tan interesado está el comprador o el inversor en que esto se haga y dispuesto a esperar y a gastar más en esta revisión que está tomando más tiempo, que va a tocar hacer más cosas porque hay que remediar temas y puede ser una razón para que se caiga la transacción, el no estar ordenado, no tanto por los riesgos que conlleva, sino porque el comprador o el inversor no quiere asumir todo el tiempo, quiere comprar ya, quiere invertir ya o no quiere asumir los gastos que conlleve corregir todo lo que está mal en la pequeña empresa. Hemos estado viendo la asesoría que le debemos dar a los emprendedores, a los empresarios que deben hacer esta debida diligencia o due diligence. Ahora, si ustedes me pudieran hablar un poco, porque aquí en este foro que estamos del otro lado. Ahorita te doy, José Alberto. Vamos a escuchar la pregunta y después quisiera que ustedes me dijeran qué responsabilidad tenemos de este lado, ¿verdad? Los que vamos a hacer esa debida diligencia, solo nos contratan, nos pagan nuestros honorarios y somos felices, o hay alguna responsabilidad en la experiencia que tienen. Pero José Alberto no había visto. Muchas gracias, muy bonita la exposición y bastante práctica. La debida diligencia nos lleva a identificar riesgos que pueden o no provocar que la transacción se haga, se ponga en hold o se vote. ¿Cómo o qué experiencia tienen ustedes específicamente
manejando los riesgos legales identificados, y muchas veces hemos visto que a pesar de existir las transacciones suceden, pero cuando vienen las sentencias posiblemente no anticipadas o los casos que se vieron, un due diligence, eso no es importante, y al final hay una condena. ¿Cómo mitigan ustedes eso o cómo garantizan ese resultado, ya sea a favor o en contra del vendedor? Mariana, tú habías hablado un poco de eso. Sí, así es. Y es que la debida diligencia es una revisión, un análisis para identificar los riesgos, pero no funciona por sí sola. Tiene que ir de la mano de contratos y de acuerdos entre las partes que normen o rijan todos estos, entre otras cosas, los hallazgos que han habido en la debida diligencia. Les mencionaba hace un rato que es muy común que de los hallazgos identificados se regulen ahí por medio de indemnizaciones que se establecen para que en caso se den o se materialicen estos hallazgos que se han encontrado, puede haber una plata que lo cubra y que no sea el inversor o el comprador el que tenga que venir y asumirlo. También se crean cuentas de depósito, escrows, en los que queda como parte del precio queda ahí detenido hasta que se pueda definir que este riesgo no va a ser materializado o desaparece, y entonces esa plata en depósito ya pasa a manos del vendedor. Pero también hay riesgos que no son identificados en las debidas diligencias, y no son identificados porque muchas veces no se disclose, no se dice que existen. Y es que de cierta manera estamos limitados los abogados a revisar lo que nos proporcionan o lo que está en registros públicos. Pero más allá no podemos inventarnos que hay algo, pudiera haber un litigio que no es posible encontrarlo en bases públicas y que el vendedor no nos dijo que existía. Entonces no lo tenemos cuantificado, no lo tenemos identificado. Y ahí los contratos de compraventa también tienen cláusulas especiales en los que se establece que una manera muy común es establecer una lista de las cosas que el vendedor declara que existen. Por ejemplo, declara que tienen X, Y, Z litigios y que son los únicos que tiene, y que cualquier otro litigio que salga diferente a estos no va a ser una responsabilidad del comprador, sino que lo va a seguir asumiendo el vendedor, porque no lo declaró y porque no lo tenemos en el radar de la debida diligencia. Entonces, estos son todos los mecanismos que se van usando, pero la debida diligencia por sí sola no nos va a ayudar a cubrirlo. Siempre tiene que haber un contrato que norme cada uno de estos hallazgos y la forma de cómo afrontar el riesgo. Sí, y como bien dice Mariana, yo lo que sí he visto es el cobro de las cuentas de escrow, que eso es un dinero que se deja en garantía para garantizar el cumplimiento de lo que se ha dicho. Es decir, por ejemplo, si se dice, si hay un caso fiscal que todavía está en cuestión y todavía no está muy claro si la SAT o la autoridad, ¿cómo se llama? La autoridad fiscal, todavía no está muy claro si la autoridad fiscal va a definir que se tiene que pagar tal o cual impuesto, entonces se deja dentro de una cuenta de garantía una cierta cantidad de dinero, y cuando la autoridad fiscal diga sí, ese dinero pues lo agarra el comprador y paga, o si la autoridad dice no, lo devuelve. Y aquí se juega mucho con los plazos de prescripción, dependiendo de el riesgo en qué área se ha encontrado, contractual, fiscal, litigio. Y para efectos de nosotros, aquí viendo de propiedad intelectual, es lo mismo. Platicábamos antes de empezar la conferencia que muchas veces dicen, ¿tiene la propiedad intelectual? Sí, ingresamos las marcas hace una semana. Bueno, hay que dejar esa cuenta de garantía para que transcurridos el tiempo que lleve de acuerdo a cada localidad, se registraron, se entrega el dinero. No se registraron o marcas en conflicto, pues porque pueden estar, que estén en conflicto no quiere decir que el negocio no se realice, sino solo que delante de la debida diligencia se detectaron esos defectos, como decían aquí Mariana y Analisa, se deja ese monto de garantía precisamente
para motivar, digamos así, al vendedor a seguir diligenciando eso. Si no, en Guatemala tenemos un refrán que dice que músico pagado no toca bien, no sé si lo usan internacionalmente, pero aplica, ¿verdad? Si ya se le entregó todo el precio al vendedor, no tiene un incentivo a terminar esas obligaciones que tiene. Entonces existen en estas debidas diligencias esas formas de poderlo hacer. Y no sé si van a haber otras preguntas. No, tú preguntabas. Sí, la pregunta que yo te dije es: ¿a qué responsabilidad tenemos? Porque ya tenemos 10 minutos solamente. De nuestro lado, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad hay? Si es que la hay. ¿Cómo se hace eso contractualmente también? Porque si no, nosotros tampoco nos estaríamos protegiendo tanto el pago. ¿Qué pasa si no se realiza la debida diligencia? Para los profesionales el pago es igual, no es igual. ¿Qué experiencia tienen en eso? Más que el tema del pago es el tema de la responsabilidad, ¿verdad? O sea, el profesional definitivamente tiene una responsabilidad también de debido cuidado, de solicitar la información que tiene que solicitar, pero además de solicitarla, de revisarla y poder hacer un análisis. Todas estas data rooms que ahora hay virtuales y con uso de tecnología sirven también para saber qué tanto los profesionales sí revisaron o no revisaron la información. Hay una forma de medir. He estado en transacciones en donde de verdad uno dice: alarán, el abogado ni siquiera se metió ni un día a ver nada de los contratos que hay ahí, ¿cómo pudo llegar a esta conclusión? Eso sería un abogado que no está teniendo el cuidado debido. Yo les contaba a ustedes hoy en la mañana otro caso en donde un fondo inglés llegó a Guatemala a comprar las dos grandes distribuidoras de energía eléctrica hace varios años. Yo estaba como abogada del fondo inglés e hicimos toda la revisión de los documentos. Ya se imaginan, eso fue enorme. El fondo también vino con un montón de asesores, pero además de asesorarlos en cuanto a que estaban los activos de esta u otra forma, porque ahí habían unos activos que sí no estaban muy bien y que había que arreglar, otros que tenían demandas que también había que arreglar, hubo cuentas de escrow definitivamente. Se les propuso una forma de hacer la transacción, que era una forma innovadora de hacer la transacción. En Guatemala innovadora, porque era fusionar unas empresas y era pedir deuda para los activos, una cosa que se llama leverage buyout, pero o sea, que los activos estuvieran con deuda, y se hizo la transacción, una transacción exitosa. Se compraron esos dos grandes activos, las dos grandes distribuidoras de energía eléctrica en Guatemala. Al pasar de los años, la autoridad fiscal reclamó que el comprador, o sea, el dueño ahora de los activos, no estaba pagando bien los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo es que de un préstamo que había pedido estaba deduciendo, de los impuestos estaba deduciendo lo que estaba pagando del préstamo. Y la SAT le dijo: no, así no debe de ser. Y entraron en un juicio, en un proceso administrativo como debe de ser. Pero la SAT, no contenta con eso, como vio que estaba perdiendo el caso, tiró una atarraya. Era un momento en donde la SAT tiraba las atarrayas por todos lados y se pasó llevando hasta a los abogados. O sea, todos los abogados en la colada, por defraudación fiscal, porque los abogados le habían propuesto al cliente esa estructura. O sea, sí, para los abogados también hay temas de responsabilidad en donde uno tiene que tener el debido cuidado de: híjole, estoy haciendo esto o me estoy metiendo a esto. Pues ese caso, pues gracias a Dios, llegó a un final feliz, porque por eso estoy aquí sentada en esta silla y no estoy tras las barras. Llegó a un final feliz. Nunca tuvimos el miedo de que eso llegara más allá, pero la verdad es que sí hay ciertas responsabilidades para los abogados y auditores de tener la solvencia de: sí, nosotros les propusimos esta estructura, pero es una estructura que está bien, es una estructura legal, y vimos los activos y tenían tal o cual riesgo, etcétera, ¿verdad? O sea que sí, no se queda nada más en: me contrataron y cobré una factura. Sí, es importante que como abogados, que es lo que hacemos, estemos cubiertos para poder responderle al cliente y decirle: es importantísimo siempre tener una lista de lo que se nos proporcionó y una lista de lo que revisamos. Porque el día de mañana, me ha pasado en una transacción con un banco, por cierto, que
2, 3 años después hubo una resolución de un proceso contencioso que lo condenaron y era una cantidad grande de plata y volvió a nosotros a decirnos ¿por qué no me dijiste que estaba este proceso y que había este monto que estaba pendiente? Porque no lo teníamos, nunca se nos proporcionó. Aquí están las listas de los procesos que se nos entregaron para revisión y aquí está lo que nosotros revisamos y nunca tuvimos a la vista esto, no podíamos saber que existía. Entonces es bien importante para los abogados poder cubrirnos en salud y que no nos agarren con responsabilidades también que no son nuestras. Logramos cubrir el tema. La idea era crear esa inquietud en el público que tenemos aquí de propiedad intelectual. Si tenemos emprendedores o posibles emprendedores, porque todo lo podemos hacer, tal vez el consejo es asesorémonos, ¿verdad? Si son grandes empresas, pues serán grandes firmas, y si son emprendedores, busquen asesoría. Como les dije, asociaciones como la que hoy representamos aquí, ACIPI, da esa asesoría, obviamente tiene que calificar, no puede venir una grande empresa a pedirle ayuda a ACIPI porque no es la idea, pero entre ACIPI tenemos comités pro bono que ayudan a gente que tiene realmente necesidad, porque les repito, es mucho más barata la asesoría preventiva que la asesoría curativa. Empezar en orden, podríamos concluir, es mucho más sano que tratar de componer eso después, ¿verdad? ACIPI tiene delegados en todos los países, se pueden abocar a nosotros y en distintos lugares, pero el mensaje es eso, busquen asesoría, tengan, tanto Mariana como Annalisa dijo, ordenada la casa, ordenado ese emprendimiento cuando van a surgir, porque les va a ser más fácil saber cuánto valen, lo que preguntaba Karina, es una revisión interna. Y también estar preparados. Hoy por hoy el mundo globalizado hace eso, vienen los grandes tiburones y en cualquier momento pueden hacer una oferta, no duran tanto, los ejemplos que puso Annalisa, viene un Amazon o ¿qué dijiste? Un Facebook y tiene un tiempo, y decir mire me voy a tardar tanto tiempo en evaluarlo, no, hay que estar preparados para eso, tomar un tiempo prudencial. Entonces sería ordenemos, tengamos ordenada la casa y hagamos las cosas con la mejor asesoría posible. No me resta más que agradecer a las dos expositoras, de verdad expositoras de lujo, a CIPI por darnos la oportunidad y al público por escucharnos. Muchas gracias.